Hola a todos, en esta clase nos toca hablar de neutropenia febril e infección en el paciente oncohematológico. La neutropenia febril incide frecuentemente en pacientes con hemopatías malignas y representa una urgencia médica. Actualmente su manejo terapéutico constituye un verdadero reto debido a la aparición de infecciones por microorganismos multiresistentes y la coexistencia de factores dependientes del paciente y del tratamiento, lo cual contribuye a situaciones de riesgo para el desarrollo de complicaciones graves. La incidencia de neutropenia febril llega hasta un 80% en pacientes inmunocomprometidos. El término de neutropenia febril se utiliza cuando se constata un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 por milímetro cúbico o menor de 1000 si se prevé su descenso en las 48 horas siguientes en el contexto de una temperatura corporal mayor de 38,3 en una ocasión o mayor de 38 mantenido por una hora o también en dos ocasiones separadas por más de 6 horas. Entre el 50 al 75% de los pacientes neutropénicos experimentan fiebre relacionada con infecciones y a pesar de los avances producidos en las últimas décadas, tanto en su profilaxis como en su tratamiento, se alcanzan índices de mortalidad estimados en un 11%. La neutropenia funcional son aquellos pacientes en quienes su enfermedad hematológica maligna resulta en defectos cualitativos en los neutrófilos circulantes, produciendo una deficiencia en la fagocitosis y en la capacidad de destrucción de los patógenos. La neutropenia profunda es aquella que tiene menos de 100 polimorfos nucleares por milímetro cúbico y neutropenia prolongada aquella que se prolonga más de 7 días. Existen ciertas precauciones que debemos tener en cuenta en los pacientes neutropénicos, como por ejemplo no tomar la temperatura rectal por riesgo de bacteriemia, particularmente en aquellos que tienen mucositis, fisuras anales y hemorroides. Los pacientes neutropénicos pueden estar afebriles o hipotérmicos y estar cursando un cuadro infeccioso, sobre todo en aquellos que están recibiendo drogas que pueden bloquear la respuesta inflamatoria, como por ejemplo corticoides o drogas inmunosupresoras. Y debemos considerar también, como si fuese un paciente neutropénico, a los pacientes que tienen leucemia aguda de reciente diagnóstico, sin tratamiento quimioterápico aún, y que presentan blastos en sangre periférica. En ellos debemos iniciar un tratamiento antibiótico ante la presencia de foco, fiebre o signos de sepsis. Las infecciones que se presentan en estos pacientes tienen diversas etiologías, bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias, pero son las infecciones bacterianas las que representan la mayoría de los eventos por neutropenia febril. Los patrones de infección bacteriana en pacientes con neutropenia febril han cambiado a lo largo de los años. Entre las décadas de los 70-80, el 70% de las infecciones eran producidas por gérmenes gram negativos. Desde la mitad de la década de los 80 hasta finales de 1990, eran los gram positivos los causantes de las mayorías de las infecciones, probablemente por el empleo de catéteres venosos centrales, quimioterapias más intensivas que originaban mayores eventos de mucositis, y también el empleo de quinolonas como profilaxis antibiótica. Pero desde finales de los años 90, nuevamente se presentó un incremento de las infecciones por bacterias gram negativas. Estos son los gérmenes que más frecuentemente producen bacteriemias: el estafilococo coagulasa negativo, enterococo, Corynebacterium shakeium, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans y el neumococo. Otros focos no bacteriémicos más frecuentes: neumonías, infección de piel y partes blandas, foco gastrointestinal y perianales. En ellos predominan los bacilos gram negativos y la flora polimicrobiana. Lo que tenemos que cubrir entonces en el tratamiento empírico inicial siempre son los bacilos gram negativos.
En la actualidad se utiliza el acrónimo SCAPE para definir y conocer los gérmenes que más frecuentemente pueden afectar a estos pacientes, que son el Enterococcus faecium, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y el Enterobacter. El conocimiento de estos patógenos en cada área particular constituye un aspecto de gran relevancia para un mejor abordaje terapéutico de estos pacientes, así como para establecer las políticas de recursos para enfrentarnos a ellos. La creciente tendencia a la resistencia antimicrobiana por parte de estos patógenos requiere un estudio exhaustivo por parte de cada centro de los patrones de susceptibilidad y resistencia a los antibióticos, como parte de una política estándar en el manejo de estos eventos. Las infecciones más frecuentes son las bacterianas, seguidas por las infecciones fúngicas y luego por las virales. Dentro de las infecciones fúngicas son la segunda en frecuencia en la neutropenia profunda y prolongada, son excepcionales como infección inicial. El 80 al 90% pertenecen a Cándidas y Aspergillus y el porcentaje restante a Zygomycetes y otras cándidas no álbicas. La hemocitis Genovesi se ve en las leucemias linfoblásticas agudas sin profilaxis y en terapias antilinfocitarias. En cuanto a las infecciones virales, los virus del grupo herpes se ven en pacientes seleccionados en algunos tratamientos y los virus respiratorios son esporádicos y de distribución estacional. La evaluación clínica es fundamental en estos pacientes. Hay que valorar los defectos inmunes, como por ejemplo la profundidad y duración de la neutropenia, si tienen presencia de disfunción humoral, celular o asplenia, tipo y estado de enfermedad de base, si presenta comorbilidades, y también el tipo, magnitud y secuencia temporal de tratamientos inmunosupresores recibidos. Es muy importante realizar una correcta anamnesis para poder obtener un mejor enfoque del paciente neutropénico febril. Dentro de los pacientes oncohematológicos con neutropenia febril, los principales son aquellos que tienen leucemia mieloide aguda, seguidos por el linfoma no-Hodgkin, y luego mieloma múltiple, leucemia linfática crónica, linfoma folicular y leucemia aguda. Este es un modelo de ficha de recolección de datos que nos puede servir de guía cuando realizamos la anamnesis. Es muy importante conocer la exposición epidemiológica presente y pasada. Hay que interrogar sobre el contacto cercano con pacientes con infecciones respiratorias, si tienen epidemiología para tuberculosis, exposición a mascotas, viajes recientes, residencia en zonas endémicas, internaciones recientes sobre todo en terapia intensiva, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual e infecciones en ciclos previos de quimioterapia y tratamientos recibidos. Todos los pacientes con neutropenia febril deben ser evaluados de forma inmediata por el personal médico calificado a partir de un interrogatorio, un examen físico exhaustivo y la indicación de pruebas diagnósticas encaminadas a localizar un posible foco de infección, determinar su gravedad y documentarla microbiológicamente. Las manifestaciones clínicas de las infecciones pueden ser variables y atípicas. La reacción inflamatoria puede estar disminuida o ausente. La fiebre puede ser el único signo de infección y las infecciones severas a veces pueden cursar sin fiebre. En estos pacientes deben jerarquizarse los signos y síntomas por mínimos que sean. Es necesario obtener información detallada a través del interrogatorio y el examen físico acerca de la evidencia de factores de riesgo preexistentes de desarrollar neutropenia febril, como son el uso de profilaxis antimicrobiana, historia de infecciones previas y posible existencia de resistencia antimicrobiana en estos episodios. También las comorbilidades en el paciente, presencia de síntomas y signos específicos de disfunción orgánica, signos de infección de catéteres venosos y el uso de esteroides. Aún en ausencia de fiebre, existen signos de sospecha de infección como son el dolor localizado, la aparición de lesiones cutáneas, hipotensión arterial,
presencia de signos de hipoperfusión tisular como la acidosis metabólica, oligoanuria y desorientación, la hiperventilación o la alcalosis respiratoria. Entonces, recalcamos que el examen físico debe ser exhaustivo, hay que jerarquizar los sitios frecuentes de infección como son los catéteres venosos, piel y partes blandas, las uñas y lechos periunguiales, el área anal y perineal, el aparato respiratorio, la boca, faringe y abdomen. En cuanto a la evaluación microbiológica, la toma de los cultivos debe de realizarse sin demoras. Hay que solicitar hemocultivos, retrocultivo, cultivo de lesiones según los datos positivos que encontremos en el paciente, los urocultivos solo cuando hay síntomas o con dispositivos urinarios, como por ejemplo la sonda vesical. Si el paciente presenta diarrea, solicitarle coprocultivo, toxina para Clostridium difficile. También hay que hacer biopsia de las lesiones cutáneas y pedir estudios virológicos, por ejemplo, de las lesiones, búsqueda de antígenos en las vesículas e hisopados nasofaringios. En cuanto a los estudios de laboratorio, hay que solicitar hemograma con recuento diferencial, ionograma, hepatograma completo, urea, creatinina, PCR, procalcitonina si está disponible, estado ácido-base en caso de que sea necesario y hay que repetir la rutina por lo menos cada 48 a 72 horas. Contamos con diferentes estudios de imágenes para realizar en estos pacientes al momento del diagnóstico. En cuanto a la radiografía de tórax, hasta un 60% de los pacientes con signos y síntomas respiratorios pueden tener radiografía normal y presencia de infiltrados en la tomografía, por lo cual la tomografía de tórax de alta resolución está indicada cuando se sospecha neumonía, independientemente de la radiografía, y también para el screening diagnóstico de aspergilosis invasiva. En cuanto a la radiografía de abdomen, cuando el paciente tiene síntoma abdominal puede ser de utilidad, nos puede orientar hacia la enteritis neutropénica, observándose distensión a nivel del ciego, intestino delgado o neumatosis intestinal. También la presencia de neumoperitoneo. En cuanto a la ecografía abdominal, es muy importante para el diagnóstico de enteritis neutropénica, que es la infección necrotizante transmural del ciego. La medición del engrosamiento de la pared intestinal de más de 4 milímetros es diagnóstica. Y la resonancia magnética nos puede ayudar para el diagnóstico de candidiasis diseminada, teniendo un 100% de sensibilidad y un 96% de especificidad. También en el diagnóstico de lesiones inflamatorias en estadios precoces de infecciones fúngicas invasivas del sistema nervioso central. No todos los episodios febriles corresponden a etiología infecciosa. Estos pueden deberse a otras causas, como por ejemplo transfusión de hemocomponentes durante o en las 6 horas inmediatas a su administración, uso de fármacos pirogénicos, presencia de un síndrome de lisis tumoral, a un hematoma de cualquier localización, pero en especial del sistema nervioso central, un tromboembolismo de pulmón, infarto esplénico, trombosis venosa o flebitis, insuficiencia suprarrenal e insuficiencia cardíaca congestiva o también a la progresión de la enfermedad de base. Una vez realizada la evaluación integral en el paciente con neutropenia febril, es de gran importancia establecer la estratificación de riesgo, de bajo riesgo o de alto riesgo, para conocer el grado de aparición de futuras complicaciones en estos pacientes y también el riesgo de muerte. El índice de la Asociación Multinacional para los Cuidados de Soporte en el Cáncer, sigla en inglés MASC, es la herramienta más utilizada para efectuar la estratificación de riesgo. El índice es calculado a partir de la suma de 8 características individuales de los pacientes en la que con un score menor o igual a 21 se estratifica al paciente en alto riesgo de desarrollar complicaciones. Se considera a un paciente con alto riesgo aquel que tiene neutropenia profunda y prolongada, cuando hay presencia de comorbilidades,
inestabilidad hemodinámica, síntomas gastrointestinales incluyendo dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea, mucositis oral o gastrointestinal que interfiere con la deglución o produce diarrea severa, deterioro neurológico o del estado de conciencia de nuevo comienzo, infección de catéter, especialmente del túnel subcutáneo, nuevos infiltrados pulmonares o hipoxemia, enfermedad pulmonar subyacente y la presencia de una o más infecciones complejas en el momento de la presentación. También se considera paciente de alto riesgo aquel que presenta enfermedad neoplásica no controlada o progresiva, insuficiencia hepática con aumento de las transaminasas por 5 veces sobre su valor normal, insuficiencia renal con un clínex de creatinina menor a 30 o un índice de riesgo de MASC menor a 21. Múltiples guías de práctica clínica basadas en la evidencia recomiendan que el tratamiento de los pacientes con neutropenia febril debe comenzar en la primera hora de haberse documentado la fiebre, debido a que las infecciones pueden progresar rápidamente con un alto riesgo de desarrollo de sepsis, inestabilidad hemodinámica y disfunción multiorgánica. No existe ningún régimen antibiótico que pueda aplicarse a todos los pacientes con cobertura de un 100%. Siempre debe ser endovenoso. Tenemos que tener en cuenta los parámetros microbiológicos locales y hay que hacer una evaluación de riesgo individual, como por ejemplo el sitio probable de infección, evidencia de estabilidad clínica, tratamientos antibióticos previos, presencia de disfunción orgánica y alergias. El tratamiento empírico inicial debe iniciarse inmediatamente luego de la evaluación inicial clínica y nunca debe demorarse más de 2 horas. A esta hora se la denomina la hora dorada, por lo cual la administración de antibiótico-terapia empírica debe realizarse lo antes posible junto con las medidas generales de soporte. De manera general, los esquemas antimicrobianos deben cubrir un amplio espectro de sensibilidad antibacteriana ante gérmenes gram negativos y gram positivos, pero cada institución hospitalaria debe ajustar la política de tratamiento a sus datos microbiológicos, donde incluyan factores relacionados con los agentes patógenos más frecuentes y los patrones de susceptibilidad y resistencia de estos. La mayor parte de las guías recomiendan el inicio del tratamiento antimicrobiano empírico de amplio espectro con monoterapia o terapia combinada. El uso de estos fármacos puede realizarse desde 2 enfoques: un enfoque de escalamiento y un enfoque de desescalamiento. Se recomienda iniciar la monoterapia con antibióticos betalactámicos con espectro antiseudomónico como cefepime, imipenem, meropenem o piperacilina tazobactam. Actualmente no se incluye la ceftazidima entre los betalactámicos de elección porque su actividad frente a microorganismos gram positivos es baja y en cualquier caso totalmente inferior a los antibióticos recomendados. También se ha observado una alta tasa de resistencia. En caso de sospecha de sepsis, desde el inicio deben agregarse aminoglucósidos, así como también en instituciones con alta prevalencia de bacterias multiresistentes. Los glicopéptidos más utilizados son la vancomicina, el linezolid y la daptomicina. El tratamiento inicial con este grupo farmacológico no se recomienda como parte de la primera línea de tratamiento, a menos que existan indicaciones específicas relacionadas con la existencia de shock o hipotensión en ausencia de identificación del patógeno, antecedentes de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente o Staphylococcus coagulasa negativo oxaresistente, antecedentes de profilaxis con quinolonas, infecciones relacionadas a catéter como bacteriemia con sospecha clínica de origen en catéter o tunelitis, mucositis severa e infección de piel y partes blandas o neumonía. Hay que reevaluar a las 48 horas la necesidad de continuidad de la vancomicina y suspenderla si no se identifica un patógeno gram positivo resistente. Los pacientes neutropénicos
tienen fiebre durante un periodo promedio de 5 días, entre 2 a 7 días generalmente. Por este motivo, cualquier cambio en el esquema empírico se efectúa luego de 3 a 5 días de tratamiento. Solo se cambia el esquema ante un hallazgo microbiológico o si presenta signos de descompensación. Si el paciente persiste febril pero estable, sin deterioro clínico y con cultivos negativos o con gérmenes cubiertos por el esquema que indicamos en forma empírica, no se debe escalar ampliando la cobertura hasta el tercer a quinto día. El diagnóstico micológico es un diagnóstico complejo. Con ellos contamos con herramientas como cultivos para levaduras y hongos tipo Fusarium, hemocultivos por lisis centrifugación para hongos filamentosos, pero no son útiles los hemocultivos para el diagnóstico de aspergilosis. En estos casos tenemos que solicitar la detección de antígenos y ácidos nucleicos galactomananos, tanto en sangre como en muestra respiratoria, especialmente el lavado broncoalveolar. Si no se documenta la existencia de infección bacteriana, es necesario repetir las pruebas analíticas y radiológicas comentadas y considerar otras causas de fiebre no infecciosas o de infección no bacteriana, como por ejemplo especies de cándidas, aspergillus u otro hongo. También toxoplasma, citomegalovirus, virus del herpes simple, adenovirus o enterovirus. O también puede ser una infección por micobacterias o por Clostridium difficile. Cuando la fiebre es persistente entre el quinto y séptimo día de tratamiento o ocurre un segundo episodio febril, se debe considerar la adición de tratamiento antifúngico empírico y cambiar el catéter venoso central. En esta situación es necesario reevaluar al paciente repitiendo la sistemática diagnóstica inicial y descartar la existencia de lesiones pulmonares compatibles con infección por especies de Aspergillus o lesiones hepatoesplénicas sugestivas de candidiasis. La indicación de tratamiento antifúngico empírico se considera principalmente si el paciente presenta una de las siguientes alteraciones: dolor a la palpación de senos paranasales, lesiones ulceradas en la mucosa nasal, infiltrados pulmonares que aparecen durante el tratamiento antibiótico, lesiones cutáneas, dolor retroesternal sugestivo de esofagitis o fiebre persistente o reaparición durante la fase de recuperación de la neutropenia. En cuanto al tratamiento empírico antifúngico, debido a la dificultad para el diagnóstico y la alta mortalidad, el mismo se realiza en pacientes neutropénicos con fiebre persistente o recurrente después de 4 a 7 días de tratamiento empírico de amplio espectro. El objetivo del tratamiento empírico antifúngico es tratar una infección oculta precozmente y prevenir la aparición de una nueva. Su duración es hasta que se resuelve la neutropenia y sin evidencias de infección fúngica invasiva. En pacientes con neutropenia prolongada sin documentación de infección fúngica invasiva se debe realizar el mismo durante 14 días. El tratamiento inicial se realiza generalmente con anfotericina B liposomal, complejo lipídico o boriconazol según la profilaxis y epidemiología. Para finalizar la clase y a modo de conclusiones, podemos decir que la neutropenia febril es una complicación muy frecuente en los pacientes hematológicos que reciben tratamiento quimioterápico y se asocia a una importante morbimortalidad. El abordaje integral de la neutropenia febril incluye, además de una evaluación clínica y humoral exquisita, la aplicación de herramientas pronósticas para la estratificación de riesgo en cada paciente. Es una urgencia médica y es necesario iniciar el tratamiento antibiótico en lo posible en la primera hora. El tratamiento de estos pacientes, una vez documentada la fiebre, debe ser lo más rápido posible, ya que las infecciones pueden ser rápidamente progresivas con un alto riesgo de desarrollo de sepsis, inestabilidad hemodinámica y disfunción multiorgánica. Para evaluar el riesgo de complicaciones y de muertes contamos con el índice MASC. Las infecciones por bacterias multiresistentes se han convertido en un reto terapéutico en esta población de pacientes de alto riesgo en los que un tratamiento empírico inicial inadecuado
puede comprometer gravemente su pronóstico. Sin embargo, reducir la exposición a los antimicrobianos es uno de los pilares más importantes en la lucha frente a la resistencia. Generalmente, el tratamiento empírico antifúngico no se realiza en forma precoz. Damos por finalizada esta clase, esperamos que haya sido de utilidad y nos encontramos en el foro. Muchísimas gracias por su atención.